Siguiendo con esta corriente aragonesa, ¿cómo no evocar a su nieto, Benigno Solanilla, mi abuelo, espíritu abierto al progreso e infatigable hacedor, de cuyas numerosas realizaciones da testimonio Costa de Arauco en el departamento de Lavalle? Tengo la certeza que han sido en parte conscientes procesos y en parte simples azares, pero siempre la conjugación de esta mezcla de sangres y culturas, de cosmovisiones e influencias, de fervores, de conformismos y rebeldías, la que plasmó nuestra entidad. Deseo terminar esta apretada síntesis comentándoles que la conexión personal con Elena Chazal me permitió llegar a las fuentes de esta historia que tanto tiene que ver con la mía e integrar una genealogía desarticulada por el tiempo y memorias desplegadas. Estuve allí ante imágenes estancadas del pasado, de épocas barajadas y ordenadas. Escuché nombres, paralizados nombres y sus ecos de la estadía de ayer y de la de hoy, que el progreso ha transformado sin alterar sus rasgos de sobriedad y energía.